En las sinuosas tierras altas de Etiopía, donde las nubes abrazan antiguos monasterios enclavados en las cimas de las montañas, como centinelas olvidados de otro mundo, yacen en silencio secretos más antiguos que el tiempo mismo. Esos misterios, resguardados del mundo moderno, están escritos en tinta sobre pergaminos desgastados y en delicados papeles de vitela que han sobrevivido a siglos de historia. El aroma persistente del incienso y de los aceites sagrados impregna las cámaras de piedra, donde monjes vestidos con túnicas custodian reliquias jamás tocadas por manos europeas ni consultadas por eruditos del Vaticano. Allí, en la antigua lengua que es escrita en una caligrafía que parece respirar misticismo puro, se susurran rumores sobre un nombre oculto desde hace siglos. No es el Lucifer del latín eclesiástico, ni el Satanás del hebreo bíblico. Es algo más antiguo, más primitivo. Un nombre que solo conocen unos pocos guardianes del conocimiento sagrado, resguardados celosamente en los monasterios más remotos de Etiopía. Durante generaciones, ese conocimiento ha permanecido oculto al mundo, no solo por reverencia, sino también por miedo. Porque el verdadero nombre del adversario no es una simple palabra, es un eco de poder y de historia, un símbolo que se ha mantenido velado para proteger a quien lo pronuncie y al mundo que lo escuche. Mucho antes de que Gutenberg imprimiera la primera Biblia, y siglos antes de que los teólogos europeos debatieran los más finos matices de la doctrina cristiana en fríos salones de piedra, Etiopía ya había compilado y preservado una tradición bíblica vasta y profundamente enraizada. La Biblia etíope, conocida como el Canon Ortodoxo de Egipto, no solo es más antigua en su estructura que la Biblia occidental, sino también mucho más extensa. Dependiendo de la fuente eclesiástica, este canon sagrado incluye entre 81 y 88 libros. Entre ellos figuran textos únicos como el libro de Enoc, los Jubileos, el libro de la Alianza y el libro de los misterios del cielo y de la tierra, entre muchos otros. Es precisamente en estos textos, especialmente en los apócrifos y los pergaminos esotéricos menos explorados, donde la figura del gran adversario, ese ser que el mundo llama Satán o Lucifer, toma una forma mucho más inquietante y elaborada. A diferencia de la representación occidental, desinfectada y alegórica, del mal como Lucifer, una figura derivada de una mala traducción latina de la palabra hebrea Elel, que significa estrella de la mañana. Los antiguos textos etíopes conservaron una tradición ininterrumpida y profunda, basada en lenguas semíticas y cosmovisiones afroasiáticas que Occidente perdió o decidió ignorar. En el libro de Enoc, una obra que solo se conserva en su totalidad dentro de la tradición etíope y que es considerada canónica por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, el adversario no es simplemente una figura de oposición o un ángel caído. Es una entidad profundamente compleja, con una genealogía enredada, motivaciones propias y una relación ambigua con el plan divino. Se le llama Sadinel, Gadriel, Oasil e incluso Simhasa, dependiendo del acto cometido y el rango que ocupe entre los caídos. El nombre Sadinel, que termina en, señala que alguna vez estuvo entre los Elohim, los seres divinos. Pero a diferencia de Satanás en el pensamiento occidental posterior, figura que evolucionó hasta convertirse en una representación singular del mal Satanel en la cosmología etíope. Es solo uno de varios ángeles rebeldes, cada uno con un papel específico en la corrupción de la humanidad. Azazel, por ejemplo, es acusado de enseñar a los humanos el arte de la guerra, la metalurgia y el conocimiento prohibido. Gadriel, otra figura, fue quien supuestamente engañó a Eva, aunque a veces se le confunde con el jefe de los vigilantes, Sanhasa. Pero estos no son solo nombres, son títulos, funciones y rangos en una vasta rebelión celestial que antecede incluso al relato del Génesis. Sin embargo, los textos de la ciencia mística etíope, como el libro de los misterios del cielo y la tierra, Metaf Mesa de Aiwat, y el libro de los roles, el gemelo menos conocido del Kernagas, apuntan hacia una verdad mucho más profunda y aterradora. Estos seres no son simples mitos, no son metáforas. Son inteligencias cósmicas reales, y sus nombres no son símbolos, sino llaves fonéticas y vibracionales. La escritura GUS, con sus estructuras ocultas y símbolos sagrados,
revela el uso de códigos numéricos divinos y fonética secreta. Los primeros sacerdotes la usaban para cifrar los nombres de los poderes oscuros, pues se creía que esos nombres poseían resonancia espiritual, la capacidad de invocar o desterrar fuerzas más allá de nuestra comprensión. En uno de estos textos aparece un nombre fonético no traducido, que ha desconcertado a eruditos durante generaciones: Sebel. Este nombre no existe en los manuscritos occidentales, pero está presente tanto en las tradiciones orales como en los textos sagrados de Etiopía. Es conocido como aquel que dividió los cielos, el que intentó ocupar el trono divino y el creador de la ilusión de la separación de Dios. Sebel, traducido libremente como el profanador de la luz o el que contamina la pureza, no aparece en la teología romana ni en la filosofía griega. Su existencia es exclusiva de los ritos ocultos etíopes, susurrado aún hoy en las liturgias secretas de la comunidad Bet Israel y por los ermitaños de la Abella, donde su mención está restringida únicamente a ciertos círculos monásticos. Según un manuscrito del siglo XIV, conservado en el monasterio de Drahamo, Sebel era el nombre original del adversario, anterior incluso a la caída, antes de que Saturnel alzara su rebelión contra el Altísimo. El Vaticano, que posee una de las mayores colecciones de manuscritos antiguos del mundo, ha mostrado un profundo e histórico interés en los textos religiosos etíopes. Durante la invasión italiana de Etiopía en 1935, los soldados de Mussolini saquearon numerosos manuscritos sagrados provenientes de Oxum, Kandar y otros lugares considerados inviolables. Muchos de estos documentos terminaron en archivos privados del Vaticano y hasta el día de hoy, algunas páginas que contenían referencias directas al nombre original del adversario han desaparecido misteriosamente o nunca fueron publicadas. Esto genera una pregunta inevitable: ¿por qué? Una de las posibles respuestas es que la visión etíope del mal no encaja con el dualismo occidental tradicional. En la teología etíope, especialmente en los escritos de Sanurt y en las tradiciones sacerdotales sadoquitas, el mal no se entiende como una simple fuerza opuesta a Dios, sino como una distorsión interna del orden cósmico. Un desequilibrio dentro de la creación, cuya comprensión implica reescribir todo lo que creíamos saber sobre la caída, la redención y la guerra espiritual. Es un mal uso de la energía divina. El ser conocido como Sebel no fue creado como maligno, sino que eligió reconfigurar la creación según sus propios fines, fracturando la armonía del orden divino. Su verdadero nombre, entonces, no es simplemente una designación, sino un símbolo del poder sagrado, un conocimiento que, corrompido por el ego y la rebelión, cayó en el abismo de la disonancia espiritual. Este replanteamiento sugiere que el adversario no es una entidad externa, decorada con cuernos y horcas, como dicta la iconografía occidental, sino un ser divino deformado por su propia voluntad. Es una inteligencia espiritual, conocida por un nombre que no resuena en griego ni en latín, sino en el ritmo sagrado de una lengua ancestral, la antigua vestimenta, o Ge'ez. Una de las lenguas semíticas más antiguas aún habladas y utilizada hasta hoy en la liturgia ortodoxa etíope. Ese lenguaje no solo preserva el nombre del adversario, sino también el método para resistir su influencia. Y ese método no es el miedo, sino el equilibrio espiritual, el ayuno consciente, la humildad profunda, la oración sincera y la música sacra que eleva la vibración del alma. Estas revelaciones, además, desafían los cimientos más sólidos de las religiones abrahámicas. Sugieren que el mal no es simplemente una fuerza exterior, sino una distorsión interna. Sí, tiene raíces cósmicas, pero también germina en lo íntimo, en el corazón humano, en su relación con la luz original. El hecho de que estos textos etíopes nunca hayan sido incluidos en el canon bíblico europeo no fue por irrelevancia, sino por su potencial peligroso, el de exponer verdades incómodas, de negar la visión simplificada del cielo contra el infierno, del bien contra el mal. La independencia espiritual de Etiopía, una tierra jamás colonizada en su esencia religiosa, ha permitido la preservación de estos entendimientos. Las dinastías Sage y Salomónica no se veían a sí mismas como simples regentes, sino como custodios de una verdad espiritual más antigua y más vasta que cualquier dogma.
El Kebra Nagast, conocido por relatar el encuentro entre el rey Salomón y la reina Maqueda, también menciona a un falso portador de luz que siguió el arca de la alianza a través del desierto. No para protegerla, sino para poseer su poder. ¿Podría tratarse, entonces, de ese mismo ser? ¿Podría Zebel haber sido aquel que fingía fidelidad, pero anhelaba el control absoluto? De ser así, el verdadero nombre del adversario no sería un simple nombre. Sería una identidad fragmentada, una frecuencia espiritual, estratificada a lo largo del tiempo, perdida en la traducción y oculta a propósito por quienes temían su comprensión. El mundo occidental puede haber creado figuras como Lucifer, Satanás o el diablo como símbolos cómodos del mal. Pero Etiopía recuerda algo más profundo. Algo que sobrevive en los rituales ocultos, en los manuscritos olvidados y en la memoria vibrante de sus monjes ancestrales. Zabel, la chispa divina vuelta hacia el interior, el engañador de las estrellas, el adversario no solo de Dios, sino de la luz interior de la humanidad. Hasta que la comunidad global se atreva a estudiar estos pergaminos en sus propios términos, libres de mala traducción latina y sin el filtro dogmático romano, el verdadero nombre del adversario permanecerá enterrado bajo siglos de silencio. Sin embargo, en las tierras altas de Etiopía, aún resuena su eco, en el susurro de los monjes, en los pliegues arrugados del pergamino y en el viento milenario que acaricia a los antiguos guardianes del arca.